Ahora sí. Podemos iniciar, profesora. Muy buenos días. Estamos reunidos para la presentación de la defensa de trabajo final de la alumna María Florencia Carrasco, defensa que se titula Procesos de obtención y caracterización de caseinatos a partir de leche de cabra. La directora de este trabajo final es la doctora ingeniera Silvina Maldonado. Hoy es día 20 de noviembre, compartimos esta defensa con el tribunal compuesto por Giunta Sandra Adriana, Luna Pizarro Patricia del Carmen y Jiménez María Alejandra. Muy buenos días a todos. Bien. Bueno, mi trabajo final de grado para la obtención del título de licenciada en Tecnología de los Alimentos se denomina Proceso de obtención y caracterización de caseinato de sodio a partir de leche de cabra. A modo de resumen, podemos decir que debido a que la producción de leche de cabra se caracteriza por ser estacionaria, es que se propuso extraer la proteína de la misma en forma de caseinatos para utilizarla a posterior en la elaboración de productos caprinos, poniendo especial interés en lo que son los quesos de imitación. La idea de este trabajo nace a partir de la problemática de escasez de leche de cabra en determinados meses del año, lo cual perjudica a pequeños productores caprinos a ofrecer sus quesos de manera continua a lo largo de todo el año. Es por esto que al tener caseinato de sodio se podría solucionar de manera parcial esta problemática, pudiendo elaborar quesos análogos. Bueno, en cuanto a la leche de cabra, esta es la segunda leche más consumida de forma fluida después de la leche de vaca, aunque si bien es más utilizada para la elaboración de productos derivados, donde puede ser usada sola o combinada con otras leches. La principal diferencia que hay entre la leche de cabra y de vaca es la composición química, en donde, como es en el caso de los lípidos, los glóbulos grasos de la leche de cabra tienen un tamaño más pequeño y carecen de aglutinina, lo cual evita la formación de una estructura grasa, también conocida como nata, en la superficie de la leche. El tamaño pequeño de los glóbulos grasos en la leche de cabra, como así también su carencia de beta-carotenos, hace que se caracterice por su color blanco mate, distinto al de la leche de vaca. También en cuanto a proteínas, la leche de cabra carece de caseínas del tipo alfa S1, por lo que es menos asociada a problemas de intolerancia. En cuanto a la producción de leche de cabra en la provincia de Jujuy, las zonas en donde mayor producción hay es en la zona de los valles y de la quebrada. Estas zonas se diferencian principalmente en la raza de las cabras que se crían, donde la leche de cabra es destinada a consumo personal o para la venta de sitios turísticos. El volumen por día y por cabra ronda entre los 900 y 1200 mililitros. En la actualidad, en la zona de la quebrada, si bien hay una empresa caprina bien establecida que trabaja con grandes volúmenes de leche de cabra, como así también con una amplia variedad de productos caprinos, la realidad es que esta zona se caracteriza principalmente por la presencia de pequeños productores caprinos, donde la producción se caracteriza por ser del tipo artesanal, y donde el grupo de productores está conformado por grupos familiares. En esta zona, la problemática más importante es que las instalaciones son bastante precarias y los productores no tienen acceso a subsidios, por lo cual utilizan la actividad de producción de leche de cabra como complemento a otras actividades o como un medio de subsistencia económica.
Estudios previos establecieron que la mayor recolección de leche en la zona de la quebrada se da entre los meses de octubre a febrero, con un mayor volumen por día y por cabra a los 2 días de iniciado el ordeño. En la zona de los valles, la mayor recolección se da entre los meses de mayo a febrero, con mayor volumen por día y por cabra a los 90 días de producida la aparición. Esta marcada estacionalidad en la producción de leche de cabra, principalmente observada en la zona de la quebrada, hace pensar en la necesidad de incorporar nuevas tecnologías de producción para que los productores de esta zona, sobre todo los pequeños productores de esta zona, puedan cubrir sus necesidades básicas a lo largo de todo el año. Es por esto que se pensó en la elaboración de caseinatos de sodio. En la actualidad, en el comercio, existe solamente el caseinato de sodio bovino. Es por esto que elaborarlo a partir de leche de cabra le confiere la originalidad de este trabajo. A su vez, al tener la leche de cabra una composición química distinta a la leche de vaca, se considera que el caseinato de sodio caprino va a tener características distintas al caseinato bovino. En sí, los caseinatos son aislados de la caseína que se obtienen por medio de la neutralización de la misma con el uso de sustancias alcalinas. Las propiedades más conocidas del caseinato de sodio bovino, que es el que se encuentra en el mercado, son propiedades humectante, viscosidad, superficie activa, emulsionantes y estabilizantes, y los usos son variados desde la elaboración de helados, sopas, emulsiones cárnicas, también puede ser utilizado como suplemento dietario, entre otros. Es tan variada en general las propiedades y los usos del caseinato de sodio, como así también es tan baja la rentabilidad económica de pequeños productores caprinos, que hace pensar en la idea de agregar valor a la producción caprina, como así también incorporar nuevas tecnologías de proceso. A su vez se considera que tener una reserva de caseinato de sodio deshidratado solucionaría de manera parcial la escasez de la leche en determinados meses del año, permitiendo a los pequeños productores de esta zona que puedan ofrecer otro tipo de productos a lo largo de todo el año. Bien, en cuanto a los objetivos planteados en este trabajo, el objetivo general fue obtener caseinatos de sodio a partir de cuajada ácida de la leche de cabra para la obtención de un queso análogo. En cuanto a los objetivos específicos, fueron estudiar las características físico-químicas de la materia prima, obtener cuajada ácida apta para la obtención de caseinato de sodio, obtener caseinato de sodio en polvo por medio del secado en estufa, caracterizar de manera morfológica y química al caseinato en polvo obtenido, elaborar un queso análogo con el caseinato en polvo obtenido, y por último, estudiar el grado de aceptación del queso elaborado mediante un análisis sensorial. Para dar inicio a la parte experimental, lo primero que se realizó fue el diseño experimental, el cual fue de tipo escalonado y donde las variables a estudiar fueron: la primera, el pH de precipitación de las proteínas de la leche, en donde los valores estudiados fueron 4,1, 4,2, 4,3 y 4,4. Esta variable fue elegida debido a que no existen fuentes bibliográficas que establezcan un valor exacto del punto isoeléctrico de la leche de cabra. La segunda variable a estudiar fue el pH final de la suspensión del caseinato de sodio, donde los valores estudiados fueron 6,8, 7 y 7,2. En este caso, esta variable fue elegida debido a que fuentes bibliográficas establecían que el pH del caseinato de sodio debía variar entre 6, 6,6 y 7, y el Código Alimentario Argentino establece un máximo de 7,5, por lo cual nos pareció interesante estudiar la variación de este pH. En general, la obtención del caseinato de sodio se dividió en dos etapas. La primera fue realizar un estudio de la variación de los pHs de precipitación de proteína de la leche, manteniendo constante el pH final de la suspensión del caseinato de sodio, y el valor elegido en esta primera instancia fue el pH 7. Una vez elaborados los caseinatos primarios, lo que se procedió a hacer es estudiar características como fueron el rendimiento, el contenido de proteína total, solubilidad de las proteínas, capacidad emulsificante y ceniza. Una vez elegido el caseinato que presentaba las mejores características, se
fijó el pH de precipitación de las proteínas de la leche y se varió el pH final de la suspensión de caseinatos de sodio, a los cuales se le volvieron a realizar estas características, analizar estas características, siendo un total de muestras analizadas de 7. Bien, para ratificar la elección de los pH de precipitación de las proteínas, lo que se hizo fue determinar el punto isoeléctrico de la leche de cabra, para lo cual se midió la absorbancia de soluciones entre un pH de 3,2 a 6,6. Los valores de absorbancia más altos fueron los que indicaban el punto isoeléctrico de la leche de cabra, y en esta imagen se puede observar que el punto isoeléctrico variaba entre 4,1 y 4,2, que fue exactamente el valor, el intervalo de valores que se utilizó para elegir la variable del pH de precipitación de las proteínas. Bueno, iniciada la parte experimental, lo que se realizó primero fue la toma de la muestra de la leche de cabra. Esta fue tomada en 3 oportunidades, en distintas épocas del año, en donde fue recolectada en la zona de la Quebrada de Jujuy, y fue llevada a la Facultad de Ingeniería en bidones estériles a una temperatura entre 4 y 8 grados centígrados. Una vez que ingresó al laboratorio, se procedió a determinar los parámetros de calidad de la leche de cabra, para lo cual se determinó pH, densidad, acidez titulable y la prueba de azul de metileno. Los resultados obtenidos cumplieron con los requisitos establecidos por el Código Alimentario Argentino en su artículo 555. También se determinó la composición química de la leche, para lo cual se estudió el contenido de grasa, proteínas, caseína y extracto seco. En este caso, las 3 muestras de leche también cumplieron con los requisitos establecidos por el Código Alimentario Argentino, en donde en este caso se observó que una de las muestras, la muestra 3, era la que menor contenido de grasa, proteína, caseína y extracto seco que tenía. Esto se debe principalmente a que la composición química de las leches varía en función de la época del año en la que se toma la muestra, como así también el estado de lactancia, la raza, la alimentación, entre otros. Bien, una vez caracterizada, se procedió al descremado de la leche, para lo cual se pasó la materia prima por el equipo aproximadamente 5 veces, hasta obtener un contenido de grasa menor o igual al 0,3%. Luego se pasteurizó en un baño termostático a 65 grados centígrados durante 30 minutos. Luego se procedió a la obtención de la cuajada, para lo cual se partió de la leche descremada y pasteurizada, se llevó a calentamiento la misma y se trabajó a temperaturas entre 35 y 38 grados centígrados. Se acidificó la leche con el agregado de ácido clorhídrico al 5% en un volumen necesario hasta alcanzar el pH deseado. Luego se produjo la precipitación de las proteínas, siempre controlando el pH y la temperatura, y se procedió al filtrado del mismo con el uso de lienzo. Se descartó el suero y a la cuajada se procedió a lavar. El lavado de la cuajada fue para eliminar el resto de lactosa y de minerales retenidos en la caseína, en la cuajada, perdón, y fueron 3 lavados. La temperatura de lavado fue de la misma temperatura a la cual se precipitó las proteínas, y los primeros 2 lavados fueron al pH al cual se precipitó las proteínas, siendo el tercero a pH neutro. Estas condiciones de tanto pH como temperatura en el agua de lavado fue para evitar la formación de una capa gelatinosa que recubría la cuajada, lo cual impedía el drenaje de los restos de lactosa y de minerales. Una vez lavada la cuajada, se procedió a molerla. Esto sirve para disminuir el tamaño de la cuajada y que entre en contacto más rápidamente con la sustancia alcalina al momento de elaborar el caseinato de sodio. Bien, una vez obtenida la cuajada, lo que se procedió a hacer es elaborar el caseinato de sodio, para lo cual, bueno, se parte de la cuajada fresca, la cual se lleva a un calentamiento entre 60 a 70 grados centígrados aproximadamente, evitando que entre en contacto demasiado tiempo a altas temperaturas, debido a que se va a obtener una suspensión de caseinato de sodio demasiado viscosa, y también se puede producir un padeamiento.
Bueno, a la cuajada se la alcaliniza, para lo cual se utilizó hidróxido de sodio al 10% o 2,5 molar, y se la dejó reposar entre 30 a 45 minutos, que es el tiempo que le lleva a la cuajada, al estar en contacto con el hidróxido de sodio, transformarse en lo que sería el caseinato de sodio. La suspensión se puede ver en esta imagen, en donde es una suspensión bastante viscosa y sobre todo pegajosa. Bien, luego se procedió al secado. Esto se realizó en capelinas de silicona, en estufa a 50 grados centígrados, durante 15 a 17 horas aproximadamente, hasta alcanzar una humedad entre el 5 y el 6%. Una vez secado se molió en molinillo de laboratorio y se obtuvo un polvo de caseinato que era bastante granulento y de color crema. Obtenido de los caseinatos de sodio, se continuó con la caracterización de los mismos, en donde, bueno, primero se caracterizaron los caseinatos primarios elaborados, en donde se hizo variar el pH de precipitación de las proteínas. Lo que se determinó fue el rendimiento del polvo, extracto seco, proteína, cenizas y actividad emulsificante. En este caso se pudo observar que no había diferencias significativas en cuanto a la actividad emulsificante en ninguno de los caseinatos elaborados. El que mayor contenido de proteína presentó fue el de pH 4,2, como así también fue el que mayor rendimiento de polvo tuvo. También se determinó la solubilidad de los caseinatos, para lo cual se estudió, se hizo un barrido de pHs entre 2 y 6, y los resultados de solubilidad mostraron que a pHs entre 2 y 3 y a pH 6, la solubilidad era más alta. Y a pH cercanos al punto isoeléctrico, es decir, a 4,5, la solubilidad era la más baja. Estos resultados no mostraron diferencias significativas en ninguno de los caseinatos, y sí se observaron diferencias en pHs entre de 4 y 5 entre los diferentes caseinatos. Para la toma o la elección del mejor caseinato primario, se tuvo mucho en cuenta lo que fue el proceso de elaboración de los mismos. En este caso, a pH 4,1 y 4,2 se obtuvo una cuajada que tenía mayor granulometría, por lo cual quedaba retenida mayor cantidad en el lienzo durante el filtrado, y por lo tanto se obtuvo un suero que era mucho más límpido, sin restos de cuajada. Distinto fue en el caso de los caseinatos elaborados a pH 4,3 y 4,4, en donde la cuajada era mucho más fina, no quedaba retenida en el lienzo, y esto se vio en el suero, donde se obtuvo un suero mucho más blanquecino, opaco, que era característico por la presencia de cuajado. Esto se vio influenciado principalmente en los rendimientos de los polvos, en donde a 4,3 y 4,4 los rendimientos fueron los más bajos. Es por este motivo que se descartaron directamente estos dos caseinatos, y la decisión fue entre 4,1 y 4,2. De esta manera, al observar principalmente la composición, se elige el caseinato de 4,2, que contiene mayor contenido de proteína, tiene un mayor rendimiento, buena actividad emulsificante y tiene una buena solubilidad a pH 6, poniendo especial interés en el pH 6 debido a que este es el valor de pH que se utiliza en la elaboración de quesos análogos. Bien, una vez seleccionada este caseinato, se mantiene constante el pH de precipitación de las proteínas en 4,2 y se procede a variar el pH final de la suspensión de caseinatos de sodio, donde se elabora la segunda tanda de los caseinatos finales, donde se trabajaron con pH 6,8, 7 y 7,2. En este caso, se pudo observar que el que mayor rendimiento de polvo fue el de pH 7. En cuanto a proteína, tanto el de pH 7 como el de 7,2 fueron los que mayor contenido proteico presentaron, y este mismo comportamiento se observó en la actividad emulsificante, donde el de pH 7 y 7,2 fueron los que mostraron mayor valor en este parámetro. En cuanto a la solubilidad, se observó la misma tendencia en los caseinatos elaborados comparados a los anteriores, en donde las solubilidades más altas se observaron a pH 2 y a pH 6,
y las solubilidades más bajas se observaron a pHs de 4,5 aproximadamente. No se observaron diferencias significativas en las solubilidades a pH 6 en ninguno de los 3 caseinatos. Bien, en este caso no hubo dificultad en la elaboración de ninguno de estos caseinatos, por lo cual la elección fue principalmente por su composición y rendimiento, en donde se eligió el de pH 7, que presentaba el mayor contenido de proteína, mayor rendimiento, buena actividad emulsificante y una buena solubilidad a pH 6. De esta manera se definieron las variables estudiadas en pH de precipitación de proteínas de 4,2 y pH de suspensión de caseinatos en 7. Bien, una vez definido estas variables, se realizó un estudio un poco más profundo del caseinato de sodio y se lo comparó con un caseinato de sodio bovino comercial que fue facilitado por una empresa de Córdoba. Se estudiaron el color de los caseinatos, en donde se pudo observar que tanto el caseinato caprino elaborado en este trabajo como el bovino comercial siguieron las mismas tendencias en los 3 parámetros de color, observándose en el caseinato caprino un color más crema, distinto al bovino que era más blanco. También se les estudió la microestructura por medio de microscopía electrónica de barrido, en donde en este caso se observan las partículas del caseinato de sodio de leche de cabra. En este caso se pueden ver partículas quebradizas, en donde tienen tamaños y formas heterogéneas, y la superficie era bastante porosa. Esta porosidad se debe principalmente a que durante la elaboración del caseinato de sodio se formaba una espuma bastante estable que al momento del secado, bueno, dejó estos poros. También se observó las partículas del caseinato de sodio bovino comercial, en donde se observaron partículas de forma esféricas y también en formas de pasa de uva, que esto es característico en un secado en spray o por aspersión. También se determinaron la actividad emulsificante y la higroscopicidad en los caseinatos, en donde se pudo observar que no había diferencias significativas respecto a la actividad emulsificante en ninguno de los 2 caseinatos. Distinto fue en el caso de la higroscopicidad, donde el caseinato de leche de cabra presentó una higroscopicidad menor. Esto es, que absorbía menos humedad del ambiente y por lo tanto las condiciones de envasado son menos estrictas comparadas a la del caseinato de leche de vaca. En este caso, los caseinatos caprinos elaborados, se envasaron al vacío cuando no eran utilizados de manera inmediata, pero estos no presentaron diferencias en cuanto a aquellos que no se les aplicó el vacío. Bueno, con esto se finalizó la caracterización de los caseinatos de sodio y lo que se procedió a hacer es elaborar los quesos análogos. ¿Qué son los quesos análogos? Son una mezcla de caseinato de sodio con agua, grasas o aceites y otros ingredientes como ser sal, estabilizantes, saborizantes, que tienen como objetivo alcanzar un queso con características físicas y funcionales similares a un queso convencional. Para la elaboración de los quesos análogos se elaboraron 2 quesos, uno elaborado con el caseinato de sodio bovino y otro con el caseinato de sodio caprino, en donde la composición esperada fue esta, que era de 25% de grasa, 14% de proteína y 59% de agua. En la elaboración de los 2 quesos se utilizó 1,5 gramos de sal. Esta composición se eligió luego de varias pruebas hasta alcanzar un queso que era similar a un tipo cremoso. En cuanto a la elaboración del queso análogo, lo primero que se hizo fue el mezclado de los ingredientes. Esto se realizó en una fundidora eléctrica, en donde para el queso análogo de vaca se utilizó el caseinato de sodio bovino con crema bovina comercial, que es la crema de leche que encontramos en el súper. Para el queso análogo de cabra se utilizó el caseinato de sodio caprino elaborado en este trabajo
con crema de cabra, que fue la que se separó en el momento del descremado de la leche. Bien, una vez mezclados los ingredientes, se procedió al calentamiento del mismo. Esto fue hasta 85 grados centígrados y demoró entre 8 a 9 minutos hasta obtener una masa fundida homogénea. Luego de esto se procedió al envasado en caliente, se enfrió y se almacenó a una temperatura de entre 4 y 5 grados centígrados. A los quesos elaborados se los caracterizó, para lo cual se le determinó primero la composición química de los mismos. En este caso no se observaron diferencias significativas frente a ningún componente entre ninguno de los quesos, y se obtuvieron composiciones que eran las esperadas en un principio. También en cuanto a la caracterización, se hizo un análisis de textura. Para esto también se comparó con un queso comercial, en donde en cuanto a dureza se observó que el menos duro era el análogo de cabra, y esto a su vez se vio influenciado en la gomosidad y en la masticabilidad. Estos resultados son bastante positivos para un queso tipo cremoso. En cuanto a adhesividad, elasticidad y cohesividad, el queso análogo de cabra fue el que presentó mayor estos valores. También se determinó el color en los 3 quesos, es decir, en el comercial y en los 2 análogos elaborados, donde se pudo observar que todos seguían la misma tendencia, excepto el análogo de cabra en el parámetro A, donde al tener un valor negativo tenía más tendencia al verde comparado a los otros 2 que tenían tendencia al rojo. En esta imagen se puede observar los quesos, donde el comercial es más amarillento, comparado a los otros 2 análogos. Esto se puede observar en el parámetro L, en donde el análogo de cabra era el que tenía un color más blanco. También se le determinó la aceptabilidad a los quesos análogos, para lo cual se realizó una evaluación sensorial. Esto fue realizado por un panel no entrenado de 33 personas, conformado en un 60% por mujeres y en un 40% hombres. Esto se realizó en una escala hedónica del 1 al 9, y los resultados obtenidos se pueden observar en esta gráfica estrella. Bien, en primer lugar se puede observar que todos los quesos siguen la misma tendencia en cuanto a la valoración puesta por el panel de consumidores. Respecto al aspecto visual, se encontró mucha similitud en cuanto al queso comercial y al análogo de vaca. Respecto al resto de los parámetros analizados, se encontraron similitudes en cuanto al análogo de cabra y al análogo de vaca, siendo el análogo de cabra el que obtuvo menos puntaje en cuanto a aspecto visual. Es importante destacar que en el panel evaluador no se encontraban en su gran mayoría consumidores habituales de queso de cabra. A pesar de esto, bueno, el promedio general de los quesos fueron, en el queso análogo de cabra, un puntaje de 6, en el análogo de vaca 6,6, y en el comercial de 7,6, lo cual nos hace confirmar que los quesos, sobre todo los análogos, fueron aceptados por el panel de consumidores. Bien, con esto se finalizó la parte experimental de mi trabajo final, y se procedió a sacar las conclusiones, para lo cual, la primera fue que el proceso aplicado para la obtención del caseinato de sodio de leche de cabra realmente fue exitoso. El secado en estufa permitió obtener resultados satisfactorios en cuanto a la calidad del polvo obtenido. La higroscopicidad resultó bastante baja, es decir, que no absorbía humedad del ambiente, o poca humedad. En cuanto a las partículas, se observaron que estas eran quebradas de formas irregulares y porosas, propias de un secado en estufa y una posterior molienda. En cuanto al caseinato, bueno, también presentó buena solubilidad a pH entre 2, a pH 2 y 6, y los caseinatos caprinos elaborados fueron adecuados para elaborar los quesos análogos. Los quesos análogos resultaron blandos, cremosos y con características muy similares a los convencionales de cabra,
Y por último, el queso análogo de cabra fue aceptado por los consumidores en una calificación promedio de 6. Estas conclusiones, bueno, significan que básicamente se lograron cumplir los objetivos propuestos en este trabajo, y además que se logró alcanzar las expectativas del mismo, que eran de obtener un caseinato de sodio apto para la elaboración de un queso análogo. Bien, eso sería todo y muchas gracias. Bien. No sé, chicas, si ustedes quieren preguntar algo. Patricia. Sí, yo Vale. quisiera hacer una preguntita. Cuando obtienes el caseinato, ¿sí? Y planteas que se trabaja para la obtención de un caseinato como una posibilidad o alternativa económica para los pequeños productores en la época, sobre todo, que no tienen producción de leche, ¿sí? ¿Consideraron ustedes, no digo que dentro de este trabajo, sino consideraron cómo hacer la transferencia o cómo van a hacer para poner al alcance de las personas cuál sería la metodología, la mejor forma de que ellos pudieran obtener el caseinato? Bien, la idea al principio fue que puedan acceder a subsidios para el cual se lo puedan equipar, principalmente con todos los materiales que necesitan para elaborar los quesos, el caseinato de sodio. Y como generalmente ellos hacen un acopio de leche a lo largo de una semana para realizar queso una vez a la semana, la idea era que se separe parte de la leche para elaborar el caseinato de sodio, y ellos tengan una reserva. O sea, vayan creando una reserva hasta los meses que no haya leche de cabra. Ajá. Pero sí, era la idea que puedan acceder a un tipo de subsidio en donde se les pueda dar los materiales principalmente, que es lo más costoso, para que puedan elaborar los caseinatos. Y obviamente acompañados obviamente acompañados con un técnico o alguien que los asesore en todo el proceso. Y una pregunta más también, sí, que con respecto a la aceptabilidad de los quesos, ¿sí? De los análogos. Sí. Cuando elaboran un análogo, está bien, tiene una puntuación interesante e importante la aceptabilidad del queso, pero no consideraron a lo mejor incorporarle especies o algo así de forma tal de aumentar la aceptabilidad. La idea en un principio era hacer un queso que sea lo más parecido a lo que elaboran los productores en la quebrada. Los productores en la quebrada no utilizan ningún tipo de otro ingrediente para mejorar la aceptabilidad. La idea era seguir lo mismo, obtener un queso muy similar al convencional que ellos elaboran. Está, perfecto. Bien. Por mí ya está. Ale. No tengo ninguna, fue muy clara. Entonces, vos ¿pensás continuar con este tipo de estudio en esta rama de quesos? ¿Son tus planes? Sí, la verdad que me gustaría por ahí trabajar mejor, introducirme mejor en la parte de quesos análogos, con qué otros ingredientes se los puede elaborar, mejorar obviamente la puntuación obtenida, que si bien es aceptable un 6, pero tratar de alcanzar un puntaje más alto en cuanto a la aceptabilidad. Bien. Bien. Sí, no, yo ninguna otra pregunta, me pareció muy clara, así que está bien. No. Sí, yo una cosa más, ¿sí? La verdad que viste muy clara, estuviste bastante tranquila, no tuvimos problemas, yo al menos de conexión y audio, y estuvo muy linda. Mis felicitaciones por la presentación. Bueno, muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias. Nos retiramos al... Así es, profesores. Vayan al grupo para deliberar la nota. Exacto. Muy bien. Felicitaciones, Flor, si se me permite. Muchas gracias, Inge. Verdad gracias. Que estuviste muy bien, muy clara, muy calmada.
felicito, muy buena tu Gracias. exposición y bueno, yo te dije, tu trabajo fue excelente y bueno, lo que a Alejandra le dio mucho gusto es escuchar que tenés ganas de seguir investigando. Y bueno, a todos nosotros nos da gusto, a los que somos investigadores, porque creemos que es un camino muy valioso y nos ayuda a desarrollar conocimiento para hacer el feedback ese que siempre se necesita en la universidad. Está bueno que les cuentes que te presentaste para una beca CONICET y que ojalá esa beca se concrete y salga, entonces vos vas a poder realmente continuar en esa línea de trabajo que me parece excelente. Bueno, muchas gracias. Muy contenta, vamos a esperar a que el jurado vuelva. Bueno, gracias.
Ya está Creo listo. que ya están. Sí, ya Bueno. me parece que ya está listo. Bueno, siendo las 10:42 del día 20 de noviembre del año 2020, el Tribunal Examinador quiere destacar lo siguiente. Este trabajo de defensa de tesis, proceso de obtención y caracterización de caseinatos de sodio a partir de leche de cabra, presentado por la alumna María Florencia Carrasco, tuvo un desarrollo de la exposición claro, el tema fue expuesto con seguridad y coherencia, siendo desarrollado en el tiempo estipulado. Ante el requerimiento de consultas del tribunal, la alumna respondió correctamente a las preguntas realizadas. Este tribunal quiere recalcar que el trabajo fue escrito con el apoyo de una amplia consulta bibliográfica y la tarea experimental incluyó una gran variedad y número de ensayos. Por lo anteriormente expuesto, este tribunal considera que la nota final correspondiente para la alumna María Florencia Carrasco es de 10. Felicidades, Florencia. Gracias. Felicidades, Gracias, licenciada. muchas gracias. Felicitaciones, licenciada. Felicitaciones. Felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. No, por favor. Felicitaciones, Florencia. Muchas gracias. Buenísimo.